margen superior izquierdo y esto significa que todo lo que digamos a partir de este momento, tú y yo, puede ser utilizado en nuestra contra, fuera y dentro de los tribunales, Francisco. Puede ser y será, como dicen, ¿no? A veces dicen, puede ser y será. Bueno, para mí es un placer tenerte por aquí. A lo mejor gente que me sigue a mí y sigue a Terra Ignota sabe, bueno, lo que te ha pasado a ti, que ya adelanto que has sido absuelto. O sea, me alegro muchísimo, porque también podemos decir que eres una persona que ha estado perseguida por libertad de expresión, es decir, por verbalizar públicamente. En este caso no voy a decir ni siquiera una opinión, por una anécdota sin importancia. Has tenido que pasar un calvario durante años hasta llegar a una sentencia absolutoria, pero como mucha gente no sabrá de qué les estoy hablando, ya te he pedido permiso antes de empezar, quiero poner un extracto del vídeo que ya me has dicho que está manipulado, pero fue a raíz de esta polémica, por una tontería, por una anécdota, una chorrada, porque eso no lo puedo calificar de otra manera, en la que estabais en una tertulia y ya al final de la tertulia estabais hablando del anterior papa, hicisteis un chascarrillo y hubo quien se lo tomó en serio y a partir de ese momento el calvario. Lo voy a poner y luego te dejo hablar a ti. Ok. Pues a ver si... Buenas noches, para mí, de acuerdo, no creo que aquí nadie vaya a defender. Entonces es el día en el que el sacerdote... La verdad. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Estoy como el Padre Moore, ATM, a toda máquina, ¿verdad, Padre? A toda máquina. A toda madre. Pues a ver si rezamos más fuerte. Y a los seguidores igual. Quien quiere. Sacerdote argentino, del cual nosotros hablamos hace unos cuantos programas. Me acuerdo que estaba yo en Roma hablando bajito porque estaba ahí el chat que nos llega. José Parra, muchas gracias. Un super sticker. No, aparece uno anterior, no sé si... ¿Alguna cosa práctica que se te ocurra para ir terminando? La puerta 2 centímetros. Lo mejor está tan sumamente editado el vídeo que no tiene casi ni sentido, así que explícanoslo, porque yo siempre, o sea, yo me quedé con lo de a ver si rezamos todos un poco más fuerte, como te decía fuera de cámaras, a mí me lo mandó mi hermana muchas veces, yo me reí muchísimo. Yo no soy católica, respeto muchísimo a los católicos, respeto muchísimo la religión católica. No soy católica y lo conté en Terra Ignota porque no tengo todavía ni la fe suficiente ni el conocimiento suficiente para tomar una decisión tan seria, porque para mí es algo serio, porque hoy en día, luego hablaremos de eso si te parece, hay mucha gente conversa que se convierte únicamente por ideología, no tiene ni idea de lo que está haciendo. No es mi caso. Respeto mucho a los católicos, pero me hizo mucha gracia como se sacó de contexto. Yo sé que tú no te ríes tanto, pero cuando decía lo del Papa, hacemos más fuerte, como le llamaban el Papa progre, pues a mí me hizo muchísima gracia. Y ahora te cedo la palabra para que nos expliques de qué estabais hablando y qué fue lo que pasó a continuación. Sí, bueno, ya sabes que yo te sigo de hace tiempo y no te voy a decir que me vea todos los vídeos porque publicas un montón y no me da tiempo, pero sí que una de las razones por las que te he comentado, oye, me encantaría que habláramos de esto, es porque yo sé que tú estás pasando por algo semejante, ¿no? En cuanto a una persecución por decir algo que además uno dice, oye, vale, no, es posible que hay gente que no le guste, pero de ahí a pensar que son delitos y tal, pues va un paso demasiado largo. La historia, por hacerla breve, es, aparte de que, ojo, en mi caso se mezclan más cosas, pero quizás es demasiado enrevesado todo. Esto es lo que realmente nos puso así en el candelero. Nosotros tenemos un canal donde hacemos un programa que es de tertulia entre sacerdotes y a veces estamos 6, 7, ese día estamos 8, yo creo, en concreto. Y yo estaba transmitiendo además desde Perú, porque estaba de viaje y bueno, fue una situación así un poco especial. Estábamos hablando de un tema que no tenía absolutamente nada que ver, pero el 22 de febrero se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Es decir, es la fiesta que recoge el oficio de enseñar, desde la cátedra, por lo tanto, del Papa, ¿no? Y yo empecé el programa, que esa parte no se publica, que es lo que da sentido a todo lo demás, pidiendo a la gente que estaba en la tertulia, estábamos 2000 y pico personas en directo, que rezaran por el Papa, porque somos católicos y tenemos que rezar por el Papa, y que sabemos que la Iglesia vive en una situación muy difícil, y sigue todavía. Es verdad que con el Papa Francisco pues había un sentimiento de muchos católicos, como comentas, pues de no estar muy, muy contentos con las cosas que se decían desde Roma o que decía el mismo Papa, y esto es algo que no hemos ocultado.
Y entonces le decíamos a la gente que rezara por el Papa, o lo decía yo. Luego, nuestra tertulia es seria, pero intentamos meter un poquito de humor, porque a veces nos pegamos hasta 2 horas y pico. Entonces, bueno, pues hacemos bromas y cosas así, en la mitad de que tratamos temas serios. Nos estaba funcionando muy bien ese esquema. Yo creo que no estaba haciendo daño a nadie y al contrario, mucha gente le interesaba la manera como estábamos tratando los temas. Y entonces, bueno, en ese contexto en el que estamos en los saludos, no fue al final, fue al inicio del programa, o sea, ni siquiera habíamos empezado a hablar. Claro, fue al inicio. En los saludos yo empiezo diciendo eso. Bueno, estamos el día 22 de febrero, porque siempre suelo decir la fecha, la Cata de San Pedro y que rezar por el Papa. Luego empiezo a saludar uno a uno a los componentes. Siempre esto pues ya no lo tomamos un poquito de broma, pues cada uno hacía una cosita, algunos decían algo. Y entonces el padre Juan Manuel Góngora, que es un sacerdote de Almería, que está en Twitter muy activo y muy bueno, que es el fijo del programa. Sí, pues lo que comentaba era eso, decir, bueno, pues estamos unidos en fidelidad al Santo Padre y tal, o sea, eran comentarios, y eso era en serio, quiero decir, ahí no había broma, ahí había en serio. Y entonces a uno se le ocurrió hacer esto que claramente era una broma, por eso salimos sonriéndonos y riéndonos, porque evidentemente cualquiera que viera nuestros programas vería que, bueno, pues en ese momento siempre metíamos alguna bromita y tal, y este dijo eso, ¿no? Que era evidentemente una ironía, claramente se estaba refiriendo, sí, al hecho de que, bueno, pues sí, el Papa nos causaba ciertas dificultades a la hora de tener que explicar a la gente y tal, y decíamos, hombre, pues sí, en fin, si se fuera al cielo, pues no es que fuera un deseo, no era una oración, era una broma, ¿no? Porque nosotros cuando rezamos nos lo tomamos en serio, no nos ponemos a reírnos. Yo creo que si el Papa hubiera visto esto, también se hubiera reído. O sea, es que... De hecho... Al Papa se lo contaron, o sea, al Papa, pero lo que pasa es que se lo contaron unos que, porque viene la historia, es que esto todo fue sujeto a una manipulación de unos grupos de prensa y tal, bastante siniestros, y ellos tenían acceso directo al Papa y se lo presentaron, pero claro, no le pusieron el vídeo, le dijeron, no, hay unos curas que han rezado porque usted se muera. Y son sedevacantistas, que estos son algunos que no reconocen que el Papa de turno sea Papa. Entonces piensan que la sede, que es precisamente la Cátedra de San Pedro, está vacante. Entonces, claro, y el Papa dijo, bueno, pues esos son unos tristes o no sé qué. Hizo una referencia, pero claro, dices, oiga, ponle el vídeo. A ver qué le hubiera parecido. No, eso no lo hicieron. Y el Papa no se pone a ver YouTube. Esta expresión no la he oído en mi vida. Sedevacantistas que son curas que en realidad no aceptan al Papa. Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, pueden ser curas, pueden ser laicos, evidentemente cuando uno no acepta al Papa, ahí depende, hay muchos grados, ¿no? Porque uno puede tener esa opinión, por ejemplo, que a mí me parece errónea, claramente, pero si uno hace un acto positivo en el que se separa del Papa o no reconoce al Papa, lo que haría propiamente sería un acto cismático, ¿no? Entonces estaría separando de la autoridad de la Iglesia, porque si tú no reconoces al Papa, no le obedeces. Y en la Iglesia hay que obedecer al Papa, hay una jerarquía, y la jerarquía implica un gobierno, ¿no? Entonces, esto ha pasado, si te sonará, el caso famoso de las monjas de Belorado, ¿no? Sí, claro. Ellas hicieron, bueno, pues eso. Ellas, por ejemplo, el delito que habrían cometido es un delito de cisma, propiamente, y de hecho se les excomulga por eso, o sea, hay una excomunión porque es una pena. De la Iglesia, ¿no? ¿No? La excomunión es una pena medicinal que lo que hace es que uno, digamos, se le impide actuar como si fuera parte de la Iglesia, por lo tanto no puede recibir sacramentos, salvo en peligro... Bueno, ahora dudo si en peligro de muerte, ¿no? Pero yo creo que en peligro de muerte sí se puede. No puede tener cargos eclesiásticos y por lo tanto no puede estar en vida religiosa, ¿no? Entonces se le quitan, digamos, de alguna forma todos los derechos. Lo que pasa es que es una pena medicinal. Por lo tanto, está movida para que la persona se arrepienta. Por eso, que te perdonen una excomunión es muy fácil, porque basta con que tú te arrepientas y antes se te pone una pequeña penitencia y ya está, ¿no? Entonces, el problema es cuando uno se obstina. Entonces uno dice, no, que yo digo que el Papa no es el Papa, entonces evidentemente no te van a levantar la excomunión, ¿no? Esa es la cuestión. Y estas, por ejemplo, cayeron en eso. Claro, nosotros decíamos que éramos sedevacantistas. Es absurdo que estemos rezando por el Papa si somos sedevacantistas, porque entonces reconocemos que el Papa es el Papa. Pero bueno, ese es el rigor de algunos periodistas. Yo pregunté mucho cuando estuve en el programa de los chicos de Terra Ignota, que espero repetir algún día porque aprendí un montón de cosas. No sé si fue cuando les traje yo al canal o me fui al suyo. Aprendí que, por ejemplo, el respeto al Papa no incluye respetar las opiniones personales de un Papa, porque un Papa, vale, es el portavoz, tengo entendido, si digo alguna estupidez me corriges, que yo no tengo ni idea, pero tengo entendido que el Papa es el representante de Dios en la tierra, pero cuando actúa como Papa, él puede tener sus opiniones personales de fútbol, de política o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esas opiniones, puede ser crítico con las opiniones de un Papa, entiendo, ¿no?
Lo que pasa es que el Papa no se considera el representante de Dios Vale. en la tierra. Hay un título que se suele poner, que es se le pone el título de vicario de Cristo. Vale. Cuando se habla de vicario, además es un término jurídico, el vicario es el que puede actuar en nombre de, ¿no? Ese es y hay una potestad en la Iglesia, que es la potestad vicaria, que es una potestad que tú no eres el que tienes un cargo. Por ejemplo, hay vicarios del obispo. Entonces el obispo tiene sus vicarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando habla el vicario en nombre del obispo, porque otras veces no, pero cuando lo hace en nombre del obispo puede actuar. Por ejemplo, puede firmar un papel y lo firma en el nombre del obispo, porque actúa como vicario. Entonces, pero eso no quiere decir que todo lo que haga lo hace en cuanto que representante del obispo, porque a lo mejor el vicario del obispo, el vicario episcopal que se llama, a la vez es párroco. Y puede actuar como párroco. Como párroco no es vicario del obispo. Actúa como vicario del obispo cuando está, digamos, de alguna manera intencionalmente queriendo representar al obispo. Pues aquí pasa lo mismo con el Papa. El Papa a veces hace cosas en las que quiere representar la potestad recibida de manos de Cristo por San Pedro, porque él es sucesor de San Pedro, y otras veces no. Y eso, y dice, ¿y uno cómo lo distingue? Pues se distingue en función de cómo se exprese. Esto es una cuestión que, claro, como muchas cosas, está sujeta a la interpretación, está con el derecho, que se tiene que interpretar. Bueno, pues el Papa, cuando dice, ahora estoy, y lo dice, estoy actuando con esa potestad suprema recibida, entonces sí. Y eso lo hace muy pocas veces. De hecho, alguno podría decir que el Papa Francisco, en sentido estricto, en cuanto a la autoridad magisterial, es decir, a la enseñanza, no lo ha hecho nunca. Porque no ha proclamado, por ejemplo, ningún dogma ni ninguna verdad definitiva. ¿Vale? Porque la cuestión es que cuando se pone en juego ese tipo de autoridad es cuando el Papa dice esto es así porque ha sido revelado, es decir, porque está contenido en lo que Dios ha transmitido a través de los apóstoles, ¿no? de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a la Iglesia, y eso sería un dogma de fe, o bien porque es una verdad tan cercana a eso que entonces es una verdad que no se puede negar. Dos ejemplos, pues uno, por ejemplo, nosotros decimos que la Virgen María está en el cuerpo, en el cielo, en cuerpo y alma, eso es un dogma, entendemos que eso, aunque no lo dice explícitamente la Biblia, porque para nosotros la transmisión de la revelación no solo está en la Biblia, también está en la enseñanza de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, entonces lo decimos como una verdad que está revelada. A eso no se puede dudar, y el que niegue esa verdad comete herejía. Pero luego hay otras verdades, por ejemplo, que el sacerdocio ordenado, el orden sacerdotal, ese sacramento en el grado de presbítero y por lo tanto obispo, solamente se puede dar a varones. Eso es una verdad que no es un dogma de fe, pero el Papa Juan Pablo II puso en juego su autoridad magisterial diciendo esto es así y ya no se puede cambiar. Es una doctrina irreformable. En esos casos, ahí un cristiano no puede disentir en absoluto sin poner en peligro y además cometer un delito, sin poner en peligro su fe y además cometer un delito canónico. Luego, habría otras cosas que se llaman el magisterio ordinario. Estos son las enseñanzas continuas de la Iglesia y a esas, evidentemente, hay que asentir, en el sentido de que uno las recibe, las escucha, las obedece, las cumple. Pero claro, cuando a un papa se le ocurre decir una cosa y además te dice, bueno, yo aquí voy a dar mi opinión o quiero abrir una reflexión, casi todos los documentos últimos del Papa Francisco es, quiero hacer una reflexión sobre. Pues usted está reflexionando, entonces yo también puedo reflexionar. Es evidente que no quiere enseñarme nada. Si el Papa me dice, mira, esto es así, te lo estoy enseñando, no poniendo en juego mi autoridad suprema, pero sí, en cuanto a mi oficio ordinario como papa, entonces yo tengo la obligación de escucharle y aceptar lo que me está diciendo. ¿Me explico? Pero sé que eso mañana o puede cambiar la situación o puede cambiar. Hay como estos grados. Esto es enormemente complejo y para los católicos a veces es una fuente de sufrimientos, ¿eh? Porque mucha gente dice, oye, yo quiero ser fiel a la Iglesia, pero lo que tú dices es que el Papa ha dicho esto que me parece una bobada. Puede ser. Claro, no, a ver, es que el Papa puede decir bobadas, no pasa nada. Voy a abrir el melón un momento, pero antes de abrir el melón, para no ir, para diferenciar los temas, tú haces ese chascarrillo, bueno, el resto de los que estáis ahí hacéis ese chascarrillo y a continuación, ¿qué es lo que pasa? Claro, el tema es el siguiente, realmente no pasa nada, porque cuando nosotros lo hacemos, como la gente que nos ha seguido en directo o que ve el canal, sobre todo estando al principio, tú sabes que en YouTube se ve el principio de los vídeos normalmente, y luego la gente, muchos desconectan, claro, como ven la secuencia entera que dura como 4 o 5 minutos, porque yo empiezo diciendo eso, luego me dedico a explicar unas cosas técnicas del canal y luego doy paso a los invitados, pues el que lo ve no hay reacción. De hecho, en los comentarios en directo, que eso lo suelo seguir, porque mientras hablan los otros lo voy leyendo, estamos hablando de cerca de 2.500 personas. Nadie dijo nada. En los primeros comentarios del vídeo nadie dice nada, pero
sucede una cosa. Todo tiene su historia, lo expliqué con los chicos de Terra Ignota el domingo. Entonces, resulta que el padre Juan Manuel Góngora mete el dedo en un asunto un poco turbio que pasó en la diócesis de Madrid, porque un cura, que es un religioso redentorista muy famoso porque salió en un programa de estos de música, de La Voz, que cantaba y tal, que es muy favorable al lobby homosexualista y esto... ¿Quién es? El padre Damián se llama, Damián María. ¿Qué vas a decir SM, Dani, que ha desaparecido? No, SM Dani, claro, SM Dani dejó el ministerio ya, él la dejó el sacerdocio. Pero él sí que hizo vídeos promoviendo activamente que, por ejemplo, que sacerdotes fueran homosexuales y tal. En confianza te digo, bueno, en confianza con todos los que nos están viendo, que yo seguí a SM Dani, y yo alucinaba. Hay gente que se ha acercado a la iglesia, o dicen que se ha acercado a la iglesia por este hombre, y sin embargo yo me alejaba más, porque decía, es que esto no me cuadra por algo que has dicho antes, que esto me parece como muy didáctico para la gente. La iglesia no es estrictamente bíblica. Hay una parte de dogma, pero claro, igualmente, la escritura, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la reconocéis como palabra de Dios, sujeta a interpretación, pero a palabra de Dios. Y claro, yo que fui educada como cristiana, no como católica, pero como cristiana, me chocaba enormemente los mensajes sobre la homosexualidad. Pero ojo, no porque yo considerara que un homosexual valga menos que yo ante los ojos de Dios, sino porque las prácticas homosexuales, hasta donde yo sé, las prácticas, no las personas, eso es pecado, está totalmente condenado. Y de repente yo me encontraba con mensajes de este hombre y no podía entender que siguiera siendo cura, francamente. Sí, es que, bueno, eso porque es que tiene que ver también con esto. Lo que sucede en la iglesia es que hay una particular obsesión de algunos por precisamente cambiar este punto que en la enseñanza de la iglesia ha sido continuo. Y uno dice, hombre, vamos a ver, que yo, la verdad es que, mira, en mi ministerio particular sobre la homosexualidad, prácticamente, salvo que tenga alguna persona que me venga a pedir ayuda, consejo, que las hay, no tengo que hablar de ese tema. Pero hay gente que es que está todo el santo día diciendo que, claro, es que la iglesia echa a los homosexuales y tal. Digo, mire, usted, de verdad, me parece que son ustedes muy pesados. Por supuesto que hay gente que es homosexual y viene a misa y ya está. Y evidentemente saben, como sabe cualquiera, que si practican actos homosexuales, según la doctrina católica, es que está en el catecismo, eso, en plena uso de sus facultades y su libertad, es un pecado mortal y ya está. Bueno, entonces se pueden confesar. Es que y ya está. Hay gente que se centra muchísimo en la homosexualidad, pero la Iglesia Católica prohíbe, considera pecado la fornicación y el adulterio. Y esto hay gente como que se lo toma un poquito por el aire, ¿sabes? Yo me doy cuenta, y en parte por eso no me he acercado tanto a la Iglesia Católica, que el católico, el que se considera católico, ¿no? Y yo soy católico, porque te han bautizado, o sea, amolda un poco la religión a su vida. Y yo estoy acostumbrada a otra cosa diferente, porque yo cuando estaba en la religión en la que me educaron mis padres, la religión era mi vida. Era mi vida, o sea, no era un traje de quita y pon y de repente yo decía esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me sorprende la liviandad con la que algunos católicos afirman que son católicos de cara al mundo, pero en realidad no lo practican. Y hay muchos de derechas, ahora voy a meter la ideología, que señalan a la izquierda con lo de la homosexualidad y tal, y digo, pero señor, que estás viviendo en pecado con tu novia. O sea, quiero decir, claro. O sea, a ver. En general, la iglesia siempre ha sido muy incómoda para quien quiera vivir, digamos, pues eso, de espaldas a la revelación, a la Biblia o a lo que los cristianos han ido viviendo a lo largo de los siglos, porque nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios escrita, porque al final la palabra de Dios es Jesucristo, que se presenta en el Evangelio de San Juan como la palabra, ¿no? La palabra que se hizo carne. Por lo tanto, la palabra es Jesucristo. Y luego en la Biblia está la palabra de Dios escrita, es decir, que es la transmisión escrita de lo que Jesucristo ha enseñado a los apóstoles. Y luego, evidentemente, todos los prolegómenos que sería el Antiguo Testamento, ¿no? Y que también ahí Dios es el que se revela a través de los patriarcas, profetas, etc. Y luego está la palabra de Dios vivida, que decimos así, se dice pedagógicamente, que sería la Santa Tradición, que es el hecho mismo de que cuando los apóstoles se ponen a escribir, los evangelistas en concreto, o San Pablo en las cartas, la iglesia ya está funcionando, ya está predicando, ya el evangelio se está extendiendo. Quiero decir, yo qué sé, siempre se dice que el evangelio de San Marcos responde a la predicación de San Pedro en Roma, por ejemplo. Pero es que San Pedro, antes de llegar a Roma, primero está en Antioquía y ahí está enseñando. ¿Dónde está eso escrito? No, eso está vivido. La iglesia lo vive y de esa vida
se ha ido transmitiendo, digamos, pues eso, pues por la misma vida. Hay cosas que dicen los sacramentos o las formas de oración o muchas cuestiones litúrgicas, simplemente se han ido viendo a lo largo de la misma vida de la Iglesia. Y para nosotros eso también es transmisión de la revelación, porque no todo quedó consignado en los libros. Ahora bien, sí que hay una armonía. No, lo que no podría pasar es que hubiera una enseñanza por tradición que contradijera una enseñanza de la Biblia o viceversa. Esto Claro. no se tiene que dar. Claro, te voy a poner algo, porque como vamos mezclando temas, luego volveremos a la polémica, pero esto lo he visto esta mañana y he flipado en colores. Espera, que estoy compartiendo lo que no es. Yo en mi línea de compartir mal las cosas, si sigues mis vídeos del canal secundario ya sabes que suelo hacer esto muchas veces, compartir las cosas mal. Aquí está. Esto debe de ser bastante reciente. Aquí tenemos... Sí. O sea, esto es alucinante, alucinante. Me he cruzado algún mensaje con el muchacho ahora esta mañana. O sea, con ese estoy joven. alucinando. O sea, yo no soy católica, pero estoy alucinando. O sea, que tú hayas tenido un problema por una tontería y de repente este sacerdote esté ahí con la bandera del colectivo. O sea, no entiendo nada. Voy a darle play y voy a quitar la chimenea porque me estoy muriendo de calor. Le doy play y Venga, ahora perfecto. voy a darle play. De traidores, el primero eres tú que eres el que está cogiendo a esta misa, cogiendo al pecado, sí, sí, bueno, están cogiendo aquí al pecado. Nada más que la casa de Dios, vosotros estáis en la casa de Dios, y vosotros lo que estáis haciendo es acoger al pecado, pero no de manera su conversión, sino haciéndoles que se mantengan en el pecado. Y sois una banda de traidores también porque sois los mismos que acogéis al pecado, pero que rechazáis un exequio con las almas de víctimas del terrorismo y del odio. Y sois una banda de traidores, una cueva de ladrones. Se quedó a gusto, ¿verdad? Está reproduciendo un pasaje de la Biblia, ¿eh? Sí, sí, claro. Está reproduciendo un pasaje de la Biblia, pero ¿qué hace el sacerdote con la bandera del colectivo? Bueno, esto es, lamentablemente, es muy habitual. La Iglesia afecta claramente la homosexualidad como, en la práctica de la homosexualidad como un pecado, así como también la tradición de la Iglesia. Y me da igual que le grave. Sí, por supuesto que me da igual y estoy orgulloso de ello porque estáis desvirtuando el mensaje de Cristo y por toda su verdad y estáis vendidos del diablo por 30 maneras que ya se está viendo y... ¡Me da igual! El delito de odio. Ahí está, el delito de odio. Ahora, la actitud de este dominico, por lo menos dije, hombre, le he dejado hablar, que otros ni eso, ¿no? El tipo, sí, ya, pero ¿qué hace ahí con la bandera del colectivo delante de nuestro Señor? No lo entiendo. Eso, mira... en internet y el mismo patrocinio de la Iglesia al que usted se rige lo dice claramente así como todo su magisterio tradición. Y usted como sacerdote es irresponsable intentando que perpetúen en su pecado y que no se conviertan. Ya espero de verdad de corazón que todos ustedes se conviertan. El primero usted que es el responsable. Claro, pero date cuenta, o sea... Mira la que te estoy compartiendo ahora, si puedes darle ahí para que entre. Lo pongo. Este, por ejemplo, es el obispo de Saltillo, que ya es emérito, de México, que era dominico, es dominico también, y lo tienes. Esta es la bandera, bueno, no se ve bien, pero esta es la bandera homosexual, y esta es la bandera, creo que la trans. Me parece que la he visto por ahí en algún sitio. Pero o sea, están las dos. ¡Dios! O sea, es que, a ver, un momento, lo vuelvo a poner ahora. Insisto, yo no soy católica, pero esto es como una pedrada en el ojo. Quiero decir, tú no puedes pedir a una religión que lleva cientos de años practicándose que cambie, invéntate una religión, maldita sea. Pero además es que si tú me dijeras, no, hombre, es que los católicos están... Mira, a ver, evidentemente en la historia, en una sociedad católica... ¿Ha habido represión hacia personas que tenían actos homosexuales? Según se vea, porque quiero decir, adultos que hacían... Nadie se ha querido meter en lo que hacían cada uno en su vida, a ver si me explico. Siempre ha habido en esto mucho, mira, vive y deja vivir y tal. ¿Por qué? Porque incluso que la autoridad pública se meta a ver lo que cada uno hace en su cama, eso no... la enseñanza tradicional es que eso atenta contra el bien común, con lo cual tiene que haber actos que sean muy claros, muy manifiestos. Normalmente lo que se ha perseguido, que eso alguno dirá, es que la Iglesia también, es precisamente la pederastia, porque lamentablemente, bueno, pues ha habido mucho dentro de este tipo de comportamientos
tratamientos con eso, ¿no? Precisamente, y esto es una cosa que la gente le revienta mucho que se diga, en los casos que tenemos lamentablemente en la Iglesia de casos de abusos de sacerdotes a niños, la inmensa mayoría son casos de sacerdotes, obviamente varones, a niños, sí, niños varones, pero de entre 15 años para arriba. Eso no es pedofilia, como se sabe, sino que sería efebofilia, si no va a los términos técnicos, pero lo que sucede ahí claramente es un abuso homosexual. Entonces yo siempre digo los abusos homosexuales del clero, todo el mundo se pone muy nervioso, pero es que más del 80% son de este tipo. Y te dicen, no, pero eso es porque en realidad los curas tienen más acceso a los niños y tal, varones. Eso es mentira. Cualquier persona que sepa cómo funciona una parroquia dice, si tienes acceso, que no los tienes, vamos, hoy en día, y gracias a Dios, las normas son muy estrictas y se cumplen. Yo soy de los primeros que he dicho que hay que cumplirlas y reforzarlas precisamente para la protección de los sacerdotes por las denuncias falsas, que hay muchas. Esas normas realmente da igual que sean niños o niñas. O sea, no hay un motivo salvo la vida particular del sacerdote, que es un delincuente y un sinvergüenza, y hay que echarle, evidentemente, ¿no? Entonces, el problema es ese, que eso es lo que se ha perseguido, pero salvando legislaciones particulares. Pero desde luego hoy en día, en la medida que se vive una vida en la que claramente la sociedad no es católica, a mí, sinceramente, lo que haga, alguna vez lo he dicho así un poco esto, me acuerdo una vez de una interacción que se metió por medio Macarena Olona en el Twitter, y yo decía, mira, cada uno con su culo que haga lo que quiera, o sea, es decir, me da igual. Pero claro, si tú vienes a mí y me tienes que decir que yo te tengo que decir lo que tú haces está bien, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque lo que yo tengo que enseñar es lo que enseña la Iglesia. Y la Iglesia enseña que eso está mal. Pero como tú decías, está mal eso, como las relaciones fuera del matrimonio, como robar, como mentir o como faltar a misa los domingos. Obviamente, cada uno tendrá su punto de gravedad o de daños, efectos, daños, lo que uno quiera. O sea, no todos los pecados son iguales. Pero nosotros distinguimos en general entre pecado mortal y pecado venial. Y el pecado mortal es cuando hay cosas que son de materia grave y se hacen conscientemente. Bueno, pues todos estos que acabo de decir serían pecados mortales en ese sentido, ¿no? Aunque cada uno tenga sus consecuencias distintas. Con lo cual la Iglesia en esto es muy claro. Lo que yo no quiero es que me tengan que meter una ideología, porque claramente aquí estamos, y esas banderitas son de una ideología, en la Iglesia, ¿no? Ahí es donde sí que hay una reacción, y por eso ese chico yo digo, oye, yo creo que ha hecho bien. Y esto es aquí, esto se ve. Eso, ¿una imagen o es vídeo? No, esto es imagen nada más, pero es igual. Es decir, que si tú buscas Raúl Vera, que es este obispo, imágenes como esta hay todas las que quieras, porque tenía unos grupos, de hecho, donde promovían la vida homosexual, que se llaman grupos de San Elredo, porque se inventaban, que esto lo hacen mucho ellos, que hay un santo que en realidad es beato, pero bueno, beato santo en esa época era un poquito difuso, un santo cisterciense que se llama San Elredo de Rieval, que tiene un libro maravilloso que se llama La amistad espiritual, ¿vale? Que se trata, claro, él era monje cisterciense. Tiene uno que se llama El espejo de la caridad, que es una preciosidad, y este se llama La amistad espiritual. Y es un libro sobre la amistad dentro de un monasterio, es decir, cómo los monjes deben vivir la amistad. Es una cosa exquisita, delicada, una cosa... Y esto dice, claro, si son monjes, son varones y viven en un monasterio y son amigos, es que son maricas. Dice, usted, que no hace falta, que puede haber dos varones que sean amigos y no sean homosexuales. Pero es que esta gente no sale de ese esquema. Entonces te dicen, no, entonces grupos de San Elredo. Muchos curas que han sido educados en la fe, en una familia muy católica, y que de repente se dan cuenta de que su orientación sexual no es la que pudiera aceptar su familia, y para salir de esa situación se meten curas. ¿Que ha podido ver eso? Sí. Ha podido ver eso, sí. Realmente, en los últimos tiempos, digamos, hemos tenido una doble situación, o triple, es que se ha mezclado mucho. Primero, eso que ha pasado siempre en cierta medida, más porque, bueno, pues gente con determinadas tendencias también tiene eso lo reconocemos cualquiera, o sea, hay gente que tiene una sensibilidad particular y resulta que coincide que mucha gente que tiene tendencias homosexuales a veces tiene una cierta sensibilidad estética, y eso a veces pega y dice, oye, pues qué bonito la misa, la liturgia y tal. Puede ver ese tipo de atracción, o de huida no creo, no lo sé, yo no lo veo tan claro que sea por eso. Pero sí ha habido dos cosas. Uno, una crisis sacerdotal enorme que ha llevado a que muchos sacerdotes abandonaran el ministerio, por ejemplo, para casarse. Porque ha habido claro, el sacerdote, que esto pasó mucho en los años 70, 80, y sobre todo en Estados Unidos más que todavía aquí, pero aquí muchísimo también pasó,
abandona el ministerio para casarse. ¿Por qué? Porque tiene una crisis vocacional, no entiende su misión y dice, bueno, pues como yo quiero vivir una vida de familia, pues me salgo y me caso. Claro, el homosexual que es católico no se sale, porque dice, ¿para qué? Si no me puedo casar. No me puedo casar porque dentro de la iglesia no me puedo casar siendo homosexual, con lo cual sigo. Entonces, digamos, esto se ha estudiado, ha habido una cierta desproporción por ese lado. Pero también porque en los seminarios y en la formación cristiana, como ha pasado también en el mundo civil, y esto estadísticamente se está viendo, hoy en día las actitudes varoniles y no se enseñan, porque incluso se consideran negativas, ¿no? Entonces, a veces, no te digo que esto se haya provocado, sino que la misma vida eclesial a mucha gente, vamos a decir, que son varones, les ha parecido poco atractiva, porque, bueno, que la iglesia se ha afeminado mucho. Y entonces, y ojo, que yo siempre distingo entre la homosexualidad y el afeminamiento no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, en mi opinión. A veces se solapan en algunos puntos, pero no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que un cierto estilo de pastoral donde bueno, pues no se potencia, digamos, el elemento masculino, el elemento varonil, pues ha llevado a esta otra contaminación, ¿no? Esto se puede ver, quiero decir, antiguamente lo normal era que a la misa fueran varones. Y de hecho iban más que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues normalmente, pues porque tenían hijos, porque tenían que atender la familia, tenían menos tiempo para ir. El varón tenía más horario de trabajo más establecido, trabajaba mucho en el campo, pero las horas de la misa solían ser, pues a lo mejor muy tempranito por la mañana, o que es cuando se tenía la misa, ¿no? Entonces, bueno, de eso, y luego me voy al campo, ¿no? A trabajar. La mujer normalmente el trabajo siempre ha sido más, la mujer ha tenido siempre su trabajo doméstico mucho más extendido. Entonces, lo habitual era que las iglesias hubiera varones. Y sin embargo, hoy en día, lamentablemente, tú vas a los pueblos y lo que tienes son mujeres siempre. Y eso es una maravilla, quiero decir, que me parece muy bien, pero dice, oye, debería haber de los dos. Pero lo que pasa es que las formas que se han utilizado a los varones les han echado. Entonces, todo esto ha creado una sobrerepresentación, digamos, que es, yo creo que algunos son un poco exagerados, pero hay gente que habla de porcentajes muy altos, ¿no? de homosexualidad en el clero. Por eso, que salgan casos como por ejemplo, pues eso, ese Medani, uno de los últimos vídeos que hizo fue con un cura que yo creo que estaba expulsado, pero que le dejaban ejercer, una cosa muy rara, que defendía su vida homosexual, ¿no? Y como sacerdote. Y claro, tú dices, caramba, o sea, que al final, claro, luego ha pasado cosas, porque claro, de mi diócesis hace poco salió, yo creo que tú lo comentaste, el vicario del clero de mi diócesis le pescaron con cocaína rosa en una fiesta homosexual. Sí, es que es muy fuerte, no puede ser. Bueno, este tipo es uno de los que ha organizado toda la persecución contra mí, por ejemplo, ¿no? Entonces te puedes imaginar que hay algunos que me tienen marcado por estas cosas, ¿no? Aquí os rogando y con el mazo dando. Mira, yo creo, Begoña Gerpe opina. Claro, los curas no os podéis casar, pero yo creo que la represión no es buena. O sea, yo creo, cuando uno no está convencido, del paso que va a dar, estar ahí reprimiéndose cuando el corazón te está diciendo una cosa, aparte de no ser honesto con tu vida y por supuesto no estar siendo honesto con el Señor, yo creo que lleva a lugares inhóspitos. Yo creo que si en la iglesia se permitiese el matrimonio a los sacerdotes, algunos casos de estos no se darían, o se darían igual. Ya me contesto a mí mismo. Claro, se darían igual. ¿Por qué? Porque primero, un tipo que abusa de un niño es un enfermo y eso se le va a dar igual, esté en una cosa o en otra. O sea, no es absurdo pensar que alguien, por ejemplo, que pueda vivir una vida matrimonial, que también es muy difícil, luego... Perdón, no puedo continuar la conversación, no son enfermos. Para mí son hijos del demonio. Bueno, no, eso está claro. Eso no tiene cura. O sea, lo siento. Me refiero a una enfermedad en un sentido moral. Es como cuando dice este tipo es un enfermo porque es una persona que no está bien en eso, pero no quiere decir que se pueda arreglar. O sea, es alguien que está torcido, está retorcido y no moralmente es eso, es un animal y no se puede, o sea, eso no se puede enderezar. Entonces, el asunto es que hay experiencias de esos fuera de la Iglesia Católica, quiero decir, en iglesias protestantes o, por ejemplo, en el anglicanismo, los ministros son casados, o incluso dentro de la Iglesia Católica, en el mundo oriental, los casados pueden ordenarse presbíteros, no obispos. El celibato se reserva solo para los obispos. Sin embargo,
esto no, o sea, la mayor parte de los estudios no indican una mayor abundancia de casos de abusos en la Iglesia Católica. Y en algunos casos lo contrario. Sí que es verdad que hay una sobrerepresentación en los medios de comunicación. Es decir, el periódico El País, por ejemplo, tiene unos periodistas exclusivamente dedicados a los abusos sexuales dentro de la Iglesia, no dentro de otras confesiones cristianas, no dentro de otras organizaciones, porque a lo mejor podían estudiar los abusos sexuales dentro del PSOE y van a encontrar bastante, pero a eso no lo tienen dedicado. Solamente lo tienen para los sacerdotes en la Iglesia. Entonces, claro, cuando tú ves eso, que desde medios de comunicación se interesa solo eso, cuando hay leyes particulares, es decir, el informe defensor del pueblo, por ejemplo, no es sobre los abusos sexuales en general, que a lo mejor con las menores tuteladas en Baleares y en otros sitios donde han estado a su cargo tendría mucho que ver. No, se ha dedicado a investigar, y ojo, con encuestas telefónicas, que también hay que echarle narices, los abusos dentro de la Iglesia, solamente, ¿no? Entonces, claro, es normal que la gente piense que esto es algo que se da más abundantemente. No, y de hecho es muy posible que se pueda decir, claro, las estadísticas aquí son muy complejas, pero que a lo mejor se da hasta menos, ¿no? Entonces, claramente no es un problema de eso. Evidentemente la represión es mala cuando, digamos, uno vive reprimido porque no puede entregarse. Es decir, en el matrimonio uno puede vivir también la represión, pues porque no ame a su mujer y entonces esté pensando en otras y simplemente se reprima. Ojo, debe hacerlo porque no es que uno tenga que hacer todo lo que le apetece, es que la vida no funciona así, es que parece que decir, no, es que si a mí me apetece esto, lo tengo que hacer. No, es que porque muchas cosas que le pueden apetecer a uno o son malas o son inconvenientes. Entonces, evidentemente, la vida muchas veces hay que reprimirse, claramente. Pero la cuestión es, el ministerio, o sea, la vida sacerdotal supone una entrega a Jesucristo. Y es una entrega también afectiva, que debe serlo. Es difícil también, por eso la Iglesia pide, cuando va a ordenar a alguien, que esa persona tenga el don del celibato. Se entiende que no es algo para todos, y está en la Sagrada Escritura, que lo dice Jesucristo. Hay eunucos que los hacen los hombres, hay eunucos que los hace la naturaleza, digamos, y hay eunucos que se hacen así para el reino de los cielos, que es una manera de decir, hay gente que elige voluntariamente este tipo de vida porque tienen un don, porque dicen, no, esto no es para todos, esto es solo para algunos que tengan este don, ¿no? Entonces, la formación en el seminario, que es larga, lo que trata es buscar eso. Oye, esta persona, y esto se debería hacer, lamentablemente, posiblemente a veces no se hace bien, esta persona realmente tiene la capacidad de entregarse afectivamente a Jesucristo, es decir, amar a Jesucristo como se ama al esposo, quiero decir, porque Jesucristo se presenta como el esposo. Y esto en la Sagrada Escritura, San Pablo, por ejemplo, dice, creo que es a los tesalonicenses, quise desposaros con Cristo. Quise que estuvierais desposados con Cristo como el esposo. Es decir, lo dice a todos los fieles. Para todos los cristianos, Jesucristo se presenta como el esposo, es decir, alguien con quien uno puede tener una relación afectiva de entrega. En el caso del matrimonio, esa relación se vive a través del cónyuge. Es decir, el matrimonio es un sacramento precisamente porque el esposo se entrega a su esposa y a través de esa entrega se entrega a Cristo y viceversa. Pero también hay estados en la Iglesia, la virginidad consagrada, caso de las religiosas y religiosos, o el celibato, que es de otro tipo, pero en la práctica es lo mismo, donde esa entrega se vive individualmente y de manera directa. Y eso, además, lo que enseña la Iglesia, pero porque lo dice Jesucristo, es la vida del cielo. Quiero decir, Jesucristo dice que en el cielo los hombres y las mujeres ya no se casarán, en el sentido de decir, como hay una relación directa con Dios, ya no hace falta el sacramento del matrimonio, de hecho ya no hay ningún sacramento en el cielo, porque esa entrega tú la vives directamente con Dios. En la tierra se vive a través de la otra persona, por eso el sacramento del matrimonio es una preciosidad, que la Iglesia ha defendido también en momentos en los que ha sido atacado, pues esto es cosa de historia de la Iglesia, pero hay personas que lo viven individualmente. Ahora, eso no quiere decir que haya personas que puedan fallar o que haya personas que a lo mejor se ordenan y luego no son capaces de vivirlo. Yo qué sé, yo siempre me acuerdo del caso de Lope de Vega. Lope de Vega se ordenó sacerdote. Y luego andaba detrás de las faldas todos los días y el hombre dijo, mira, mejor lo dejo porque, bueno, yo lo respeto. Y yo tengo amigos y compañeros que han dejado el ministerio y se han casado. Bendito sea Dios, no pasa nada. Es decir, a veces en la Iglesia esto también se censura demasiado. Una maldita doble vida. Eso lo llevo yo muy mal. Totalmente de acuerdo. O sea, lo de la doble vida yo lo llevo muy mal. A mí me gusta que si estás en un sitio, estás practicando algo, seas coherente con lo que piensas, con lo que siente tu corazón y, por supuesto, con lo que haces. Por eso te decía al principio y últimamente lo suelto mucho en mis vídeos. La nueva era de conversos que solo se hacen católicos o de repente se casan por la Iglesia y todo, solo para aparentar y ponerse el disfraz de yo también soy conservador. Y estoy muy enfadada con eso. Pero yo creo que no va pero yo no creo que eso vaya ahora por ahí, ¿eh? Porque sí, y se dedican a dar lecciones de moral como eso sí, verdad. No los soporto.
O sea, es gente radical de un lado que se cambia la radicalidad del otro lado. Y ojo, si eres radical de ese lado, pero vives en coherencia con tus pensamientos y con tus sentimientos, pues yo te voy a respetar. Pero a mí me llama la atención últimamente gente que ha pasado de todo lo New Age, de poner las manos, de no sé qué, y en cuestión de, que yo no dudo que haya casos, pero permíteme que sospeche, que en cuestión de meses se apunta a la nueva era y te venden cursos de cómo acercarte a Dios en 10 pasos. Huyo de eso, porque para mí por lo menos, y creo que para la gente que tenemos, no sé, una conciencia, acercarte a Dios es un proceso. Puede haber milagros, no lo dudo, puedes tener una revelación, pero es un proceso. Y yo creo que creer en Dios también es una elección, pero no de para mañana y pasar de repente de estar dando, yo qué sé, clases de Reiki a decir, bueno, es que ahora soy el más católico. Yo es que eso de verdad que no lo comprendo y estoy muy enfadada, te diré. No, bueno, tienes razón porque es verdad que los conversos y a veces de esa manera, pues bueno, tienen ese empeño y claro, uno dice, oye, perdona, pero es que, primero, muchas veces lo que dices no es verdad, porque hay gente que tiene muy poca formación también, y claro, pretender hablar por la iglesia, cuando, oye, desde antes de ayer estás yendo a misa, no, o sea, habría que tener un poquito más de humildad, ¿no? Mira, te tengo aquí, y aprovecho que te tengo aquí, porque hace poco estuve hablando con una amiga mía del tema de la religión, del catolicismo, ¿no? Y yo creo, de verdad te lo digo, yo me acerqué a Dios cuando nació mi hijo, antes de que naciera mi hijo. Y fui a hablar con un sacerdote, pero yo quería bautizar a mi hijo. Yo no estoy bautizado nunca. Y me regaló un libro. Y lo empecé a leer. Todavía no lo he terminado. Y te diré que se abrió un mundo ante mis ojos. Digo, pero si esto no es ni parecido a lo que yo me imaginaba de los católicos. Pero es que a medida que yo hablo con gente que se considera católica, digo, pero esta gente está interpretando una religión, va a misa y ni siquiera sabe por dónde le caen. O sea, no tiene ni idea de su propia religión. O sea, gente adorando a santos como si adoraran a ese santo. Y dices, pero que no es el santo, que es Dios. Que te puede ayudar el santo, pero que no es algo al margen de Dios. O gente que va a la iglesia y practica Reiki y yoga, y dices, no, eso está prohibido por la religión. ¿Qué va a estar prohibido? Si yo soy católico de toda la vida, digo, pero leed un poco. Si estáis practicando una religión, formaos en vuestra propia religión. Y luego esa misma gente la veo en redes sociales hablando del bastardo, hablando del no sé qué y hablando de no sé cuánto. Digo, pero si no tienes ni idea de tu religión. Y yo creo que hace falta, cuando yo iba a misa todos los días, cuando estaba embarazada de mi hijo, porque me daba mucha paz, yo alucinaba con lo que aprendía de ese sacerdote. Pero falta muchísima educación a la gente que va a misa. Desde la ancianita que va a misa, a gente como yo, que no estoy bautizada y de repente me siento ahí, digo, un poco de teoría de la religión no vendría nada mal, porque hay gente que está adorando a San Antonio pensando que está adorando a algo al margen de nuestro Señor. No sé si me explico. Totalmente, no, es que es así. Yo entiendo que, quiero decir, todo este fenómeno que hay ahora, que es un fenómeno, oye, que está llamando la atención en Estados Unidos, la gente, vamos, incluso algunos obispos lo ven con preocupación, entre otras cosas porque no tienen curas para atender a tanta gente. Realmente se está haciendo católico muchísima gente. Esto es bueno, pero también exige, y es un desafío de cara a lo que comentas, es que hay que tener formación y ciertamente vivimos en una época donde hay acceso a todo tipo de conocimientos, todos son opiniones, todo es relativo y cada uno tiene su, digamos, y hay que decir, no, mira, o sea, no, ¿qué pasa? Que cuando haces esto en una parroquia, por ejemplo, yo siempre, mi diócesis, yo soy de la diócesis de Toledo, es una diócesis muy rural, entonces casi todos son pueblitos, luego he estado en las misiones mucho tiempo. Pero en los pueblos, por ejemplo, claro, la gente es lo que dices, mira, soy de toda la vida, toda mi familia es católica, bueno, generaciones, ¿no? Pero claro, tú dices, pero tú no tienes ni idea de lo que está de esto, ¿no? Claro, yo no voy a decirle esto a alguien, ¿no? Decir, mira, tú no sabes lo que estás hablando. Pero el problema es cuando vienen a enseñarte a ti, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues dices tal cosa, no me lía, o haces esto de esta manera, entonces te viene, es que esto usted lo está haciendo mal. Y claro, yo... ¿Qué pasa? Yo siempre digo, yo te lo intento explicar 3 o 4 veces, a la quinta vez, pues ya te mando a freír espárragos. Si viene una señora, a veces le digo, mire usted, los sacerdotes vivimos el celibato precisamente para no tener que aguantar esto. A veces se lo digo a alguna, ¿no? Y digo, pues, a ver si y puede pasar que se ría o que se ponga muy nerviosa, ¿no? Pero bueno, entonces, porque hay gente que te viene, pero tú le tienes que dar la razón. Y mira, que no te voy a dar la razón, caramba, que estás equivocado y ya está. O equivocado. Lo que pasa que generalmente esto suele pasar con mujeres porque, como he dicho antes, es la clientela habitual. Pero
Yo he tenido experiencias de todo. Y es verdad que es un problema, porque tú te estás dando cuenta, dices, a ver, esta persona que viene así, evidentemente, bueno, pues si viene como un maleducado, será un maleducado y moralmente, pues ya. Pero desde el punto de vista de que no saben, es culpa de ellos. Y es que el problema es que muchas veces los sacerdotes, y yo me voy a meter en el grupo, aunque he intentado no caer en eso, pues no hemos cuidado de la gente, nos hemos callado muchas cosas porque hemos dicho, algunos habrán dicho, mira, esto, la gente no lo va a entender, con lo cual, ¿para qué se lo voy a explicar? O si digo esto me voy a buscar problemas, porque bueno, hay cosas que a la gente no le gusta y a veces recordar la predicación moral, pues ahí tiene que picar un poquito. O sea, eso en la predicación siempre es un poco así. Uno lee, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que era el gran predicador. Crisóstomo en griego significa boca de oro, o sea, sería como pico de oro, ¿no? Era un tipo que sobre todo destacaba por la predicación moral, porque sacudía las conciencias. Por un lado te está explicando la belleza del misterio de Cristo y de la revelación y de la salvación, que es una maravilla, pero por otro lado te dice, por lo tanto, ahora tu vida tiene que adecuarse a esto, y ahí es donde aprieta. Claro, entonces a veces es bonito quedarse en lo primero, pero no llegar a lo segundo, porque lo segundo hay gente que le molesta. Y esto aparece, Claro. vamos, que aparece en el Evangelio. O sea, a Jesucristo no acabó humanamente bien, quiero decir, acabó crucificado y luego resucitó. Pero, digamos, en la parte de su vida pública, acabó crucificado. Con lo cual, lo normal, y esto lo dice también el mismo Señor, es que aquel que enseñe lo que enseñaba Jesucristo, acabe mal. Entonces, cuando dice, es que la gente te rechaza, bien, o sea, entonces vamos por buen camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como esto es duro, pues muchos a lo mejor nos hemos callado cosas y esto hace que la gente se piense que, por ejemplo, el tema este de la homosexualidad o el tema, simplemente decías antes, más común, por ejemplo, a mí me pasa a veces, me dicen, oye, es que, por ejemplo, nos vamos a casar por lo civil, ¿podrías venir y luego hacemos una misa? Y digo, mira, porque es que el matrimonio civil para los católicos no vale nada. Es decir, de hecho, es un matrimonio que consideramos inválido, porque entre bautizados, el matrimonio que no tiene la forma canónica, que es una forma jurídica, es inválido. Es como si no hubieras hecho nada. Por lo tanto, no puedo luego hacerte una misa como si fuera a bendecir algo que es mentira, que es falso. Claro. Pues es que, claro, y encima luego te dicen, pero es que fulanita que se casó, también luego vino un cura e hizo no sé cuántos, porque ese es el problema. El problema es que también entre nosotros nos ponemos zancadillas. Y entonces siempre te viene alguno que te va a decir, es que a mí me pasó esto, ¿no? Y Yo se lo voy a preguntar, ni siquiera se lo voy a preguntar a mi audiencia, porque esto, si me dices ok, yo te abro un espacio en mi canal, porque a mí me parece interesantísimo todo esto. Me parece interesantísimo que la gente sepa qué religión está practicando y qué es lo que significa llevar la cruz y qué es lo que significa vivir la religión. Porque es lo que te digo, yo la sensación que he tenido a lo largo de toda mi vida, yo con 18 años dejé de motu propio la religión en la que me educaron mis padres, precisamente buscando la coherencia en mi vida, porque no me lo creía. Entonces a mí, particularmente a mí, me ofende muchísimo la gente que presume de una religión porque ahora mismo la sociedad está muy polarizada y no, yo soy cristiano y tú eres musulmán y no sé qué, y dices, ya, pero tú no estás viviendo la religión, tú no la estás viviendo de verdad, tú te estás poniendo un disfraz para utilizarlo como herramienta política, pero tú no estás viviendo la religión porque ni siquiera sabes de lo que va tu religión, y me parece tristísimo que la gente viva al margen de lo que es la teoría de la religión católica. No sé, es lo que te comentaba antes del yoga. Esa discusión la tuve con una amiga, le digo, mira, que yo no soy católica, sin enfadarnos, y yo le decía, es que yo no soy católica, pero a mí cuando me hablas de Reiki o me hablas de yoga, yo que consumo muchísimo contenido de testimonios de conversión, de católicos, de curas, me estás hablando de algo que está prohibido por la iglesia. Y me dice, no, porque fulanita de tal, que es católica, hace Reiki. Y digo, ya, pero es que yo te digo que lo que yo he escuchado es que eso está prohibido dentro de la religión. Yo no lo voy a juzgar, obviamente, porque yo parto de la libertad del ser humano y que cada uno es libre de tomar sus decisiones y también tiene el derecho de equivocarse y arrepentirse. Pero, ostras, es que cosas como estas están muy extendidas entre gente que se considera católica, o no ver mal acostarse con su novio, o no ver mal, dices, pero ¿qué clase de católico eres tú? ¿Sabes? Por las dudas, en el caso de el Reiki, ahí ya no, en el caso del yoga, vamos a decir, no es que haya una prohibición, pero sí está vivamente desaconsejado, vamos a decirlo así. Y de hecho hay algún documento, hace no mucho la Conferencia Episcopal, de los pocos documentos así potables que hace, creo que fue la Conferencia Episcopal, uno sobre formas, digamos, que se mezclaban con la oración, porque la gente incluso, a ver, que uno haga yoga porque, yo qué sé, le gusta relajarse, estirar los músculos o lo que sea, está bien. El problema es que el yoga es
posiblemente inseparable de una serie de ideas que sí que son contrarias a la fe católica. Y en concreto, ya saben, el yoga tiene mucho que ver con el budismo, también con el hinduismo, pero también con el budismo, en cuanto a prácticas relativas a... Y el budismo, por ejemplo, tiene una serie de creencias, bueno, que son, vamos a decir, por lo menos que son contrarias a la fe católica. Entonces, claro, dice uno, ¿puede separarse uno de esto? Pues es difícil. Es decir, a veces el producto comercial que se vende con este tipo de espiritualidades orientales y tal no es lo mismo que lo que vive la gente del origen de este tipo de cosas. Entonces, claro, el peligro es que tú te metas por esa parte más comercial, más despojada de esto, porque dices, bueno, esto no, esto solamente es un ejercicio, es una relajación, pero mientras tanto te está metiendo el otro. Lo habitual es que pase. De hecho, ojo, hay muchas sectas y grupos raros que hay gente que se está metiendo en cosas extrañísimas, porque claro, cuando se quita a Dios, pues la gente va buscando cualquier cosa que van por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, yo si quieres, no quiero usurpar tu función. Ay, con no, eso, me encanta, pero me la encanta, gente... Me parece que la gente se va a quedar con el cuento a medias y yo estoy feliz hablando de lo que sea, ¿no? Pero... Vamos a volver otra vez al origen de la polémica. El Eso comentario, Dios mío, una hora después, volvemos al origen de la polémica. Ya te dije que la charla para mí era la excusa porque el interés de la charla era muy personal. Seguramente a la audiencia le va a quedar corta la charla porque yo cuando disfruto de las charlas la gente también disfruta. Se empieza a viralizar el tema de, bueno, pues rezad más, rezad con más fuerza. Uno de los instigadores, el de la cocaína rosa. Estupendo. Sí, bueno, este entra después realmente, porque el problema es que antes justo o simultáneo, si quieres, con este episodio del 22 de febrero, a mí me había denunciado, que eso es más cercano todavía, si quieres, al caso que has vivido tú de alguna manera, a mí me había denunciado ante la Santa Sede un satanista, que es curioso, porque se había sentido difamado por una cosa que yo había dicho. Entonces... Claro, ahí es cuando uno dice, oye, cualquiera que lo vea dice, ¿cómo? O sea, un satanista, pero es que este tipo tenía muchos contactos en la Santa Sede. De hecho, esto fue en Twitter, también una cosa pública, o X yo creo que era entonces, y este tipo presumía, ¿no? Es que desde el Vaticano me dicen que esto y lo otro, porque él dice que es víctima de abusos de un grupo eclesial peruano, que bueno, que yo la verdad es que ahora sí que conozco mucho, porque claro, evidentemente me he metido en esta película, con lo cual me he enterado un montón de cosas, pero en aquella época yo prácticamente ni conocía, ¿no? Y entonces el caso es que a mí me hace una especie de causa general y me meten estos delitos, digamos, en un proceso canónico, ¿no? Que en concreto son 3 delitos. A mí me acusan de 3 cosas. Una es de esta difamación de este satanista peruano, otra es que yo habría impedido el ejercicio de la potestad eclesiástica, que hay un canon en el derecho canónico sobre esto, de una misión especial de investigación a este grupo peruano. Y la tercera es fomentar la aversión a la sede apostólica o al Papa, o inducir a la desobediencia, ¿no? Que esto sería otro de los delitos. Entonces, son 3 delitos por el que se me abre un proceso y luego primero es una lapidación pública, que es la primera que pasa. O sea, yo empiezo a ver en todos los medios que sale esta idea y, de hecho, en febrero nos acusan como grupo, sobre todo. Pero es que en mayo, porque en mayo es cuando mi obispo toma medidas contra mí y me prohíbe utilizar medios de comunicación, que así he estado 1 año y medio, entonces ya la manipulación se cambia a decir que yo, particularmente, fui el cura que rezó por la muerte del Papa. Entonces salía mi foto. El cura que rezó por la muerte del Papa, esto y lo otro, y un montón de noticias, que además las tengo yo por ahí guardadas, en este sentido. Y claro, uno dice, pero bueno, o sea, ¿cómo puede pasar de algo que yo no he dicho? Porque yo simplemente, además... Sinceramente, el sacerdote que lo dijo era un sacerdote que, bueno, pues es un poquito, a veces al de la hora de decir las cosas, un poquito complicado, y como yo sí que era el moderador de la tertulia, le tenía que controlar, ¿no? Entonces decirle, y yo le conozco, a mí cuando dijo eso me pareció mira, no lo dijo contra el Papa, lo dijo por hacer broma, pero sobre todo por hacer broma contra mí, porque en el programa... El que salía, digamos, defendiendo al Papa normalmente era yo. Fíjate que es difícil. En el caso del Papa Francisco era complicado, pero normalmente era yo. Y el otro era el que atacaba. Entonces jugábamos un poquito a eso, pero porque efectivamente también pensamos así. Yo pienso que incluso el Papa siendo o diciendo cosas que son objetivamente que no están bien, hay que defenderle y hay que apoyar para el bien, y el otro... Lo contrario, eran como 2 perspectivas dentro de la misma iglesia y también estos puntos de vista. Claro, evidentemente la gente que nos seguía, a mí me llamaban de todo. O sea, en los comentarios me decían cualquier cantidad de barbaridades precisamente por ponerme del lado del Papa. Lo curioso es que cuando este sacerdote lo dice, es en esta misma dinámica. Entonces, claro, yo digo, si yo a este ahora le digo, oye, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Por ejemplo, se hubiera liado. Porque ha pasado otras veces y si tú hubiera insistido, no, porque sí, porque... Entonces dije, mira...
para cerrar la broma, fue por lo que dije, bueno, pues como hemos estado rezando por el Papa, pues a ver si rezamos más fuerte. Y venga, y seguimos a lo que vamos a hacer, porque esto eran solo los saludos, ¿no? Entonces, el caso es que al final, lo que yo me encuentro es que a nivel mediático se me presenta a mí como el cura que pidió la muerte del Papa. Pero con el añadido que encima, como se me prohíbe hablar en público, yo no puedo defenderme. Ojo, esta prohibición además es ilegal, en mi opinión. Lo que pasa es que yo me la tragué pues porque nosotros tenemos un derecho que se tiene que cumplir y en ningún punto está previsto que de una forma cautelar o de una forma, en este caso ni siquiera medidas cautelares, será otra cosa, se me pueda prohibir utilizar medios de comunicación. De hecho, yo esto lo tengo recurrido a Roma. O sea, estoy en mitad de un recurso ahora mismo. Habiendo sido absuelto, tengo un recurso puesto sobre estas prohibiciones, ¿no? Que veremos a ver qué me dicen. Pero yo defiendo que esto no se debe hacer. Yo soy hija del obispo. Aún así lo he cumplido. He estado 1 año y medio sin utilizar el canal, sin utilizar redes de comunicación ni nada. Pero claro, yo decía, es que esto no está bien. Cuando encima además me están destrozando, ¿no? Y sobre todo, que es lo que yo quería compartir contigo, que era la situación, digamos, de lo que uno vive cuando está en este tema, ¿no? Porque, claro, yo te escribí en su día, dije, mira, porque yo te había escuchado todo el tema de tu proceso, que todos tus seguidores conocen, y claro, yo decía, es que estoy en una situación muy parecida, y además me pasa lo mismo, yo estuve casi 4 meses en investigación, que es verdad que dices, la justicia canónica, aunque tiene atasco en algunas cosas, en tema penal no, en mi diócesis yo no sé si algún día se lleva alguna causa penal, de hecho, llevan tan pocas causas penales que algunos de mis papeles han salido membretados como proceso de nulidad matrimonial. No, porque es una causa penal, pero claro, como tienen el modelo ya hecho, ¿sabes? Ni lo han cambiado. Entonces, yo decía, hombre, vamos a ver, esto es un vídeo que hay que verse 5 minutos para saber de qué va, 5 minutos, no se tarda más, y luego son una cadena de tweets. Yo presenté 24 páginas de tweets, que con eso uno está prácticamente todo ahí. Realmente en 4 o 5 días puedes saber lo que ha pasado si le dedicas un ratito. O sea, no hace falta, no es una cuestión de investigación, de indagación, de a ver quién es el que, quién mató a no sé cuántos en tal habitación con qué, como en el Cluedo, ¿no? En el juego este. No hace falta hacer tanta investigación, o sea, esto es muy rápido. O hay o no hay. A mí tuvieron 4 meses esperando para mandarme a juicio. Y cuando me mandan a juicio, el juicio fue, pues eso, pues casi no hay... Ojo, para los juicios no ha estado mal, porque empezó propiamente en septiembre y acabó en julio del año siguiente. Pero claro, en todo ese tiempo no se pasa nada bien, sobre todo cuando uno dice, pero oye, que es groseramente evidente que aquí no hay nada. Es lo que uno ve, dice, si es que no me puedes pillar por ningún lado, o sea, ¿qué estás haciendo? Que bueno, por lo menos esa te la llevas. Ya. Que esa es la idea. Y ahí es donde entra este amigo que digo de la cocaína rosa, porque este tipo estuvo detrás instigando para que me hicieran todo este tipo de cosas y haciendo alguna perrería más por lo bajo, como por ejemplo conseguí que me echaran del trabajo, porque yo tenía un oficio en Estados Unidos donde yo estaba feliz como no he estado nunca, o sea, porque yo estaba a mitad de las montañas, alejado de todo, pero como decía, yo tenía mi Starlink para poder transmitir, con lo cual estaba feliz. Hasta me obligaron a tener un perrito. No, yo nunca los animales, el problema mío es que como yo he vivido en varios continentes, siempre me estoy moviendo, nunca he tenido para tener. Oye, pues yo con el perrito estuve 3 meses con él, joder, me aficioné un montón al bicho de las narices. Y claro, llega un momento en que a mí me echan de allí, pero además me echan sin más explicación. Básicamente es porque yo me vengo a España para ver estos temas y el mensaje que me llega de allí es: si vuelve usted por aquí, vamos a llamar a la policía. Punto. Digo, oiga, pero... Y además ni siquiera dicho por las monjas que me tenían allí contratado, sino por un cura que había por allí, por medio, que es otro... Bueno, que se hizo amigo del de la cocaína rosa, no sé luego qué tipo de cosas harían juntos, pero este es el que me manda este mensaje diciendo que sepas que las monjas han dicho que si vuelves por aquí van a llamar a la policía. Y yo digo, pero, oiga, pero... ¿Y qué razón? ¿Qué he hecho yo? No, pues es que... Y ya me entero que es que este tipo había estado llamando por teléfono diciendo, no, es que este le tenéis que echar. Entonces... Pasa esto, ¿no? Que dices, ya no es solamente el hecho de te metan en un juicio, sino que, por un lado, ya el juicio es un castigo. O sea, por eso hay que, incluso en el derecho canónico, que es está mucho menos desarrollado que los derechos civiles, ¿no? Este tema ya es una cosa como para considerar. A veces se somete a gente a juicio para fastidiarle. Dice, mira, no te puedo hacer nada, pero te voy a meter a un juicio. Bueno, ¿eres inocente? Sí. Pero mientras tanto vas a estar viviendo en la angustia de que a ver qué va a pasar contigo, ¿no? Y los plazos, bueno, como a nosotros nos parezca. A mí llega un momento en que toca la fase de las declaraciones. Se vas tomando declaraciones de los distintos testigos. Testigos de una cosa que está en papel. Eso me explico, que es que no sé. Pero bueno.
Pero el juez lo hace así y me parece bien porque todo lo que fuera testigos iba a ser siempre bueno para mí, en la medida que dijera la verdad, porque es la que había. Pues me llaman, o sea, en cosa de una semana testificamos, pues testificó el padre Juan Manuel Góngora, testificó este cura mexicano, curioso, de la diócesis de Saltillo, de la misma diócesis de este obispo que he puesto antes, que este cura es al que también el satanista le ataca, que yo salgo en defensa de él en Twitter, este jaleo. Estas cosas, esto testifico yo y quedaban por testificar 2, ¿no? Y entonces estos 2 resulta que, bueno, les llaman, les citan a esto y que el que hace de fiscal, que es el promotor de justicia, que no sabía que les tenía que llamar para ir a declarar. Y entonces, claro, yo me entero que no les han llamado a declarar y le aviso a través de mi abogado al juez, oiga, que es que estos tipos no están citados. Entonces el juez llama al promotor y le dice, oye, mira, cítales porque es que aquí en este tribunal, cada tribunal tiene sus formas de actuar, los procuradores citan a las partes que han eso, no hay una citación que le haga el juez, porque de esta manera, como es algo un poquito, digamos, más, no es informal, pero sí es más cercano, oye, tú más o menos decides la fecha que puedes y se organiza un poquito así, ¿no? Y entonces cuando les llama les dice, mira, esto está muy mal hecho, mejor no vayáis a declarar. Y entonces el juez lo que hace es poner una fecha para que vuelvan, o sea, como no se presentan a declarar, les pone un mes y pico más tarde. Y digo, oiga, pero que y no es culpa mía, y decir que yo estoy aquí en mi casa sin hacer nada porque me tenéis en esto y me vais a hacer esperar un mes y pico, que encima además ya por fechas llega la Pascua, lleva no sé cuánto, se convierte, y a mí, gracias a Dios, me han absuelto justo antes de agosto. El 28 de julio me llegó la sentencia. Si me meto en agosto, hasta septiembre no me dicen nada, porque claro, en agosto también es un mes inhábil para el derecho canónico. Entonces, claro, dices, en la Iglesia pasan estas cosas, ¿no? Y pasan también y se sufren. Mientras has estado en todo este proceso judicial hasta tener la sentencia absolutoria, ¿tú has podido desempeñar tus funciones como cura? Claro, es que esa es la cuestión. Sí y no. Sí, porque a mí no me han suspendido. Una de las medidas cautelares que te pueden poner, sobre todo cuando son delitos muy graves, y los míos serán, las acusaciones eran de andar por casa, es una cosa ridícula, pero bueno, hay que decir que no se consideraban, nosotros tenemos unos delitos y luego hay delitos que se llaman más graves, delicta graviora en latín, que además los lleva un tribunal distinto, que es el Tribunal de la Doctrina de la Fe. Yo estaba en los comunes, ¿no? Era como un delincuente común. Y entonces, en este normalmente no está prescrito que te pongan cautelares, pero las cautelares pueden ser, normalmente son 3. La prohibición de residencia, es decir, que te digan, no puedes vivir en esta parroquia. Caso, por ejemplo, lógico que uno puede entender, caso de una agresión, de un abuso, lo que sea, o de que te acusen de que estás robando o alguna cosa de esas, pues te dice, pues te vas de ahí, ¿no? Por ejemplo. La otra puede ser la privación de oficio. Si eres párroco o tienes un cargo, pues se te quita, al menos provisionalmente. Y la otra es que se te prohíba ejercer el culto público. Es decir, no puedes celebrar misa en público. A mí no me pusieron ninguna de las 3. A mí me pusieron únicamente la prohibición de utilizar medios de comunicación, que como no está recogida en estas, yo por eso digo que es ilegal. Me podían haber prohibido celebrar misa, pero no me la prohibieron. ¿Pero qué pasa? Yo me vengo de vacaciones y del destino en que yo estoy enviado como misionero. Y como se me prohíbe volver, pues entonces yo me quedo en el aire. O sea, realmente el problema mío es que yo estoy en casa de mis padres, que es donde estoy ahora, y aquí estoy. No tengo dónde ir porque no tengo trabajo. Ahora, ¿mi obispo me quería dar un trabajo? Sí, en el primer minuto. Pero claro, yo digo, no, pero es que esto no funciona así. Mire usted, yo tengo un contrato que he firmado por 3 años y esto se tiene que resolver de alguna manera, porque también hacemos contratos entre nosotros. No, bueno, yo qué sé, esto vete tú a saber. No. Hagan las cosas, pero háganlas bien. Claro, como tú eres la parte débil, pues dice, bueno, pues te quedas en tu casa. Entonces yo he estado realmente sin ministerio, además, entre otras cosas, porque teniendo el de la cocaína rosa, que era el que mandaba en mi diócesis, sinceramente yo no quería estar aquí, porque este tipo me la tenía jurada, ¿no? Y entonces estaba así. Rosa está en prisión provisional? No. Está en libertad hasta donde yo sé en una clínica de desintoxicación. Hasta donde yo sé, pero son rumores, yo no lo tengo con certeza. Claro, es que evidentemente, claro, aquí hay un problema de eso, pero hay un problema que, como dice, no es que solamente hubiera tema de sustancias, es lo que tú dices de la doble vida, porque oye, mira, uno puede ser adicto y se puede volver adicto a una sustancia, puede ser alcohólico o lo que sea, y eso, pues hay unos tratamientos y unas cuestiones, ¿no? Pero es que este tipo le pillan una orgía homosexual, entonces ya estamos en otro nivel moral distinto. Vivimos en una simulación. Mira, llevamos 1 hora. Sí. Te voy a emplazar para otro momento, porque ahora mismo yo me tengo que ir a buscar al vídeo. Pero te voy a emplazar para otro momento, porque me interesa que participes en el canal. Si a ti te apetece, si tienes ganas. Yo encantado.
seguramente... Fíjate, perdona, Begoña, que yo pensaba, yo decía, joder, vamos a hablar de cuestiones de derecho y tal, porque digo, a lo mejor le interesa cómo van los procesos canónicos y esto y lo otro, pero veo que no, que le interesa por otro lado, lo cual me encanta también, porque yo de derecho no tengo ni idea, gracias a Dios, solamente la parte experiencial, y sin embargo de lo otro sí que puedo decir cosas, entonces claro, yo feliz. Te voy a ir abriendo melones. Yo cuando quieras, bueno, cuando quieras no, luego fuera de cámara te digo cuándo podemos hacer alguna. Y si te parece bien y tienes disponibilidad horaria, yo para mí será un placer. Te voy a ir abriendo melones y tú como cura y bueno, como culto en la materia, nos puedes dar respuesta a todos. Yo estoy auténtica inculta. Así que seguro que contigo vamos a aprender un montón de cosas. Mi enhorabuena porque te han absuelto. Espero que yo corra la misma suerte y lo que te iba a decir... Eso es lo que yo quería decirte, que yo... Aparte de haber rezado mucho por ti, que te lo dije en su día y lo llevo haciendo eso, no ser el único, seguramente la gente que te sigue, que ya muchos católicos lo han hecho, pero además yo lo he hecho viviendo algo parecido, que es lo que yo quería decirte, es decir, que lo he vivido con el sufrimiento, porque dices, yo lo estoy sufriendo, pero imagínate, en fin, lo que debe estar pasando a esta muchacha, pues yo rezo con más razón, ¿vale? O sea que entonces eso es lo que además yo quería decirte, por eso te dije de principio, digo, luego al final quiero contártelo y espero eso, que la solución final sea igual, o sea, que la solución llegue, porque es que es de sentido común. Igual que pasaba conmigo, el caso tuyo es que dice, oye, pero si es que, en fin, así que yo de verdad que lo estoy rezando muchísimo. Pues no sabes cuánto te lo agradezco. Y lo que te iba a decir, yo de derecho canónico, la verdad que no tengo ni idea, estudié canónico en la carrera, pero quedó allá y ya no sé nada más. Así que yo de lo que te quería preguntar era de tu tema, que al final nos hemos ido por las ramas por mi culpa, pero creo que se han abierto melones interesantes y me gustará tenerte, porque tengo un montón de preguntas para hacerte, un montón de preguntas. Así que si te parece, abrimos una sección en el canal y fantástico. Y que lo disfrute. Muchas gracias por pasarte, por cederme esta hora de tiempo. Y si empiezas otra vez con tu canal, pues si algún día quieres invitar ya estamos. Sí, ¿no? Hay que hacer alguna entrevista. Lo que pasa es que yo no me dedico tanto a entrevistas, pero quiero hacer más ahora, así que pues haré. Yo te llamaré. No me paso. Vale, pues nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. A ti, chao. Adiós.